En este vídeo, veremos el montaje y desmontaje de la transmisión híbrida E-Tech, así como su diagnosis de su fuga de aceite. Comenzamos utilizando la pistola de impacto para retirar los tornillos de fijación de estas tapas de la zona lateral, liberándola por completo. Luego, desconectamos con cuidado los conectores eléctricos adyacentes y seguimos haciendo sitio quitando los elementos de fijación metálicos más cercanos. A continuación, pasamos a la parte superior para soltar los tornillos que aseguran las líneas de alta tensión, fácilmente identificables por su color naranja. Una vez sueltos, retiramos el conjunto del cableado hacia un lado. Seguimos desmontando los pequeños soportes metálicos y las guías encargadas de sujetar el resto del mazo de cables sobre el cuerpo de la transmisión. Llegamos a las chapas protectoras del cableado de alta tensión, aflojamos sus tornillos de sujeción uno a uno, retiramos las placas metálicas y dejamos al descubierto la zona de las conexiones internas. Retiramos los tornillos de fijación de los terminales de fase y los de soportes de la guía de cableado, desconectamos los terminales de alta tensión y retiramos el mazo principal para dejar totalmente despejada la carcasa del motor. A continuación, pasamos a aflojar los tornillos perimetrales que fijan el conjunto del motor eléctrico MG2. Una vez sueltos, extraemos con cuidado el bloque del motor en línea recta para no dañar los componentes internos. De primeras podemos apreciar que la tapa del motor está aceitosa, y una vez abierta, podemos revisar el interior, donde hay una clara filtración de aceite de la transmisión. Dichas filtraciones se deben al retén del eje, que ha perdido su estanquedad y ha permitido que el lubricante contamine la zona del estator. Para analizar el impacto de esta filtración en la salud del motor, procedemos a realizar las pruebas eléctricas. Primero, utilizamos el miliómetro para medir la resistencia de los devanados entre fases. Buscamos que los valores sean bajos y sobre todo que estén equilibrados entre sí. Seguidamente, realizamos la prueba de aislamiento con el megómetro, comprobando la resistencia entre los devanados y la carcasa de masa. En este caso, el aislamiento se mantiene elevado en el rango de los gigaohmios, lo que descarta un cortocircuito inmediato a masa. Por último, retiramos los tornillos de la pequeña cubierta superior para acceder al resolver, el sensor encargado de medir la posición y velocidad del rotor. Lo extraemos con cuidado para verificar si el aceite ha afectado a sus conexiones y su bobinado interno. Procedemos a quitar la protección imantada que cubre al motor eléctrico MG1 para luego retirar este mismo y posteriormente quitamos los sensores, el sistema de actuador de la transmisión y la bomba de aceite, encargada de suministrar fluido a las marchas eléctricas. Una vez retirados dichos componentes junto a la tornillería que sujeta la tapa de la caja, podremos acceder al mecanismo de engranajes de la misma. Podemos ver cómo el eje unido al motor MG2 engrana tanto con la primera marcha eléctrica como con la segunda, que son las encargadas de mover el vehículo a velocidades bajas. Si cambiamos la posición de la horquilla, podemos observar cómo pasa a mover las dos marchas que permiten desahogar el motor a alta velocidad. Desde este punto de vista se aprecia como el eje corto, conectado al motor eléctrico pequeño MG1, está conectado mediante una serie de engranajes al eje del motor térmico, siendo así capaz de mover el vehículo cuando va a velocidad moderada.
cuando el motor térmico entra en funcionamiento, ofreciendo movimiento al eje del motor MG2, el cual se comportaría ahora como generador eléctrico. Aquí podemos ver cómo el motor térmico está conectado a dos juegos de marchas, que a su vez pueden cambiar de posición por medio del movimiento de la horquilla. Una vez realizadas las comprobaciones y sustituciones pertinentes en el interior, comenzamos el proceso de montaje. Presentamos la carcasa de la transmisión sobre el conjunto, y con la ayuda de un martillo de cara blanda, aseguramos un asentamiento uniforme antes de iniciar el roscado y fijamos la tornillería de la estructura principal. Procedemos a colocar en su posición y atornillar los sensores, el sistema de actuador de la transmisión y la bomba de aceite. A continuación, colocamos en su posición y atornillamos el motor MG1 para luego ensamblar su correspondiente protección imantada. Para colocar los cables de alta tensión, posicionamos los terminales de las tres fases en sus bornes correspondientes y apretamos firmemente los tres tornillos de fijación de los terminales de fase para asegurar un buen contacto eléctrico. Posteriormente, se atornilla la chapa correspondiente de cada terminal. Después de acomodar los tubos por dentro de los cables de alta corriente, se procede a instalar cada una de las chapas metálicas de protección de manera que queden firmemente atornilladas. Y con esto, nuestra caja estaría lista para funcionar.